Hola, buenos días. Una vez más nos encontramos para meditar sobre la palabra de Dios y para reflexionar sobre el mensaje de la Biblia. Estamos en este domingo, ya avanzado febrero, y tenemos una novedad en nuestro calendario litúrgico, que es el que nos acompaña durante todo el año, es que esta semana comenzó la Cuaresma. Ya saben, la Cuaresma comienza el miércoles de ceniza, que fue el miércoles pasado. ¿Qué es eso de miércoles de ceniza? Nosotros en nuestra iglesia muchos no lo recordamos, ¿no? Aunque en nuestro calendario está anotado allí. Bueno, el miércoles de ceniza se llama así porque en ese día hay un símbolo que es que esas cenizas de algún modo representan los pecados y las faltas que a partir de este día y por 40 días se van a ir purificando, hasta llegar a la Pascua. Cuaresma viene de 40 días antes de la Pascua. Hay una antigua tradición que decía que en el Domingo de Ramos, que es el anterior a la Pascua, va a ser dentro de 4 semanas, 5 semanas, se agitaban obviamente ramas de olivo o de la planta que hubiera en la región, como celebración de la llegada de Jesús a Jerusalén, evocando aquel pasaje. Y esas ramas, una vez terminada la celebración, se quemaban. Se quemaban y se juntaban las cenizas. Y se guardaban esas cenizas hasta el otro año. Entonces, en el año siguiente, en el miércoles de ceniza, se sacaban esas cenizas y en torno a ellas se hacía la celebración litúrgica de comenzar esa nueva Cuaresma. Bueno, estos 40 días de la Cuaresma evocan los 40 días de Jesús de las tentaciones en el desierto, que vamos a leer dentro de un momento. Pero por ahora nos quedamos con el miércoles de ceniza. Este periodo se lo identifica en la tradición de la iglesia, estos 40 días, como un tiempo de preparación para la Pascua, de purificación, de pensar en lo que significa, digamos, el ministerio de Jesús y que va a culminar con la Pascua de crucifixión y resurrección. Y todas esas cosas estaban involucradas en esta celebración. Son 40 días que evocan muchas cosas. Dijimos los 40 días de Jesús en el desierto, pero también los 40 años de Israel en el periodo del desierto, después de la salida de Egipto hasta la entrada en Canaán. De modo que son varias las cosas que están involucradas en este tiempo de Cuaresma, porque esos periodos de 40 años son números simbólicos, pero esa es la fuerza de los símbolos, para eso están. Es un periodo también donde el pueblo de Israel que sale de Egipto no es el mismo que llega a la tierra prometida. Se habla de la generación de Egipto y la generación del desierto, ¿no? La generación de Egipto es lo que conocieron la esclavitud y que por una cuestión biológica van muriendo en el desierto, y que los que entran a Canaán ya son personas que nacieron en el desierto. Y el desierto tiene el símbolo en el Antiguo Testamento del lugar de la purificación, del lugar del renacimiento. Entonces los israelitas que entran en Canaán se supone que ya no son los israelitas que habían conocido la esclavitud en Egipto. Y ustedes saben que de todos esos el único que, en el relato del libro del Éxodo, es Josué, porque Moisés fallece antes de ingresar a la tierra prometida, y Josué, que lo sigue, se asume que él viene de Egipto y es el que lidera la entrada en Canaán. Bueno, todas esas cosas están involucradas en el miércoles de ceniza, es decir, salir de la esclavitud hacia la libertad, salir de un periodo de oscuridad hacia la luz, pasar por el periodo del desierto de Israel o de Jesús, que sirve para probarse uno y para purificarse, o por lo menos sentir que uno está más cerca de Dios. El tiempo en que vamos paulatinamente, y lo vamos a ir notando estos domingos que siguen hasta la Pascua, nos vamos acercando y reflexionando sobre esto que es un misterio, pero a la vez es una gran revelación de que Dios está con nosotros, camina con nosotros
y se juega la vida junto con nosotros, al punto de morir en la cruz y después también resucitar. De modo que de estas cosas vamos a estar hablando en el día de hoy. En un momento seguimos con nuestra reflexión. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. El texto que tenemos del Antiguo Testamento para este domingo está en el libro de Génesis y en el capítulo 9. Y tiene que ver con uno de los pactos de Dios con la humanidad. Este es el capítulo 9, versículos del 8 al 17 que vamos a leer. Ustedes ya saben, tengan sus Biblias a mano, pueden seguir la lectura en la versión que tengan y que ustedes prefieran. Y es el relato del pacto de Dios con Noé, pero es con Noé, es con toda la humanidad en realidad, ¿no? Acaba de suceder el diluvio, pasó el diluvio, bajaron las aguas y ahora entonces se sucede este diálogo, este encuentro entre Noé y Dios. Entonces dice así: Dios también le dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi pacto con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta es la señal del pacto que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes y servirá como señal del pacto que hago con la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me acordaré del pacto que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal del pacto que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Bueno, un hermoso texto, ¿no es cierto? Con muchos detalles y cosas lindas para revisar en el texto. Se había dicho ahí en el Génesis capítulo 7, versículo 21, lo pueden buscar, que bueno, toda ser viviente había muerto por el diluvio, menos los que estaban en el arca. El texto se detiene, si se fijan, en detallar que son todos los animales que estaban en la tierra seca, porque por supuesto entendemos que no fue total la muerte de todos los animales como hoy los entendemos, porque los peces obviamente no murieron, al contrario, los peces con el diluvio deben estar muy felices, ¿no? Tenían más agua para disfrutar y para jugar en ella, pero en aquel entonces los peces, los animales del mar, aunque nos parezca raro, no eran considerados animales de la misma categoría que los animales terrestres. Para ellos los animales eran los terrestres, eran los que ellos veían
correr en los campos, ¿no? Incluso los insectos. Los animales del mar eran cosas más raras para la mentalidad de aquella época y entonces no los tenían en cuenta. Por supuesto, el relato del diluvio también es un relato simbólico, como casi todos los relatos de este tipo en la Biblia, y por supuesto quiere expresar que el diluvio fue una especie de borrón y cuenta nueva de la creación de las personas, pero también de los animales. Y ahí tenemos un detalle que es importante que destacarlo, porque es algo que la humanidad ha ido descubriendo en las últimas décadas quizá, ¿no? Que se insiste en el texto, ustedes habrán visto, que el pacto es con los seres humanos y los animales. Es curioso esto, ¿no? Que el pacto termina, ¿no? Pero yo lo dije antes, yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra. Digo que hace poco que hemos empezado a reflexionar, algunas décadas, sobre que los seres humanos hemos maltratado y seguimos maltratando muy mal a los animales. Y sin embargo, este pacto, que uno pensaría tiene, digamos, 3.000 años de antigüedad, o quizá más todavía, el relato me refiero, ¿no? Uno podría decir, bueno, se podría referir solo a los seres humanos. Sin embargo, incluye a los animales cada vez que lo menciona, con el hombre o con los seres humanos y los animales. Porque había una conciencia en la antigüedad, por lo menos en la antigüedad bíblica, de que la creación estaba formada por todo lo que es la creación, pero que como seres vivientes el Señor había creado animales y seres humanos, ¿no? Y que nosotros éramos parte de esa gran familia. Ustedes fíjense que hasta Darwin, que tiene, cuanto hoy ya tiene 150 años, no fuimos muy conscientes de que el ser humano era parte de la familia de los animales y siempre pensábamos que estábamos totalmente separados de ellos. Y Darwin nos hizo notar que no, que el ser humano es parte de toda la creación y que somos hermanos, primos o parientes más cercanos o lejanos, no solo de los primates, sino de todos los seres vivos. Somos parte de un gran proceso que Dios ha dirigido, por supuesto. Pero bueno, ya estaba presente aquí. Nada le hubiera costado, y por la mentalidad de la época, decir que el pacto era con los seres humanos. Y sin embargo, el texto resalta que el pacto es con el ser humano y los animales. Había una valorización de la vida de los animales muy importante. Por otra parte, muy lógica para la época porque ellos vivían de ellos. Como hoy, pero ellos tenían esa idea de que sin los animales no podían vivir, no podían tener leche de las cabras, no podían tener lana de sus ovejas, ni carne para comer, ni cueros para vestirse, etc., ¿no? O sea que los consideraban parte esencial de la vida humana a los animales. Pero bueno, nos costó mucho a nosotros llegar a eso. Es lindo ver que la Biblia, aún sin todo el aparato tan sofisticado de nuestra ciencia y de nuestra reflexión, diríamos, tanto científica como filosófica, ya tenía en cuenta el rol de los animales en esa época. Segunda cosa, qué lindo que el arco iris, que es una maravilla de la creación, el poder contemplarlo cada vez que podemos, ¿no? Cuando sucede, sea considerado un símbolo del pacto de Dios de no volver a destruir la tierra. Dice, lo digo porque lo dice también el texto claramente, no volverá a destruirla por el diluvio, por lo cual algunos nos deja temblando un poco porque, bueno, no el diluvio, pero puede ser por otra forma. A mí me da más miedo que los seres humanos destruyamos la naturaleza por nuestros medios, ¿no? Y no tanto que a Dios se le ocurra hacer semejante disparate, pero nosotros sí podemos hacer disparates, los hemos hecho muchos, y si no tomamos algunas medidas como cultura, ¿no es cierto?, como humanidad, siempre corremos el riesgo de exterminarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero acá el Señor dice, yo no los voy a volver a destruir por el diluvio, por las aguas, y les dejo este arco como recuerdo. Un poco al estilo de los relatos muy antiguos en la Biblia, donde Dios aparece muy humanizado, ¿no? Él dice, bueno, cuando aparezca el arco, dice Dios, me voy a acordar, como si Dios tuviera que acordarse, como poner una alarma en el celular para que nos haga acordar de
tenemos que tomar la pastilla. Dios dice, yo voy a poner el arco, cuando yo vea el arco me voy a acordar. En realidad Dios no necesita el arco para acordarse. Me parece que el símbolo está más destinado a nosotros, ¿no? Que cuando nosotros veamos esa maravilla de la creación, más allá de que nos encanta verlo, y nos encanta mostrárselo a los niños, ¿no? Cuando vemos un arco iris, ahí a los niños enseguida hay que rápido mostrárselo porque se va pronto también el arco iris. Nos recuerda que el Señor va a proteger la creación. Y cada vez somos más conscientes, como decíamos, de que parece que la tiene que proteger no de Él y de su ira, si es que queremos hablar así, sino de nuestras propias disparates y dislates. Y entonces nos va a advertir que cambiemos de actitud cuando ponemos en riesgo la vida. Nos tiene que hacer pensar mucho este relato del arco iris, de cómo la humanidad ha ido lastimando la naturaleza y hoy cada vez somos más conscientes de que tenemos que cambiar. Nuestra cultura tiene que cambiar cosas esenciales de su práctica con la naturaleza, porque si no vamos hacia un desastre realmente, ¿no? Un desastre ecológico, o un desastre, digamos, ambiental. Algunos dicen, ya estamos en el desastre ambiental, pero todavía podemos salvar la naturaleza y salvarnos nosotros. Pero qué lindo que es que la Biblia ya, fíjense que el capítulo 9, el comienzo de la creación y del relato de la creación, ya está señalando este riesgo y la voluntad de Dios de salvar la creación. Seguimos en un ratito con un texto del Nuevo Testamento. A tono con lo que venimos leyendo del miércoles de ceniza, o comentando el miércoles de ceniza y el pacto de Dios para preservar la creación, después, digamos, del diluvio y de ese periodo de purificación que significó el diluvio, viene el relato que el leccionario nos marca para este domingo, en el día de hoy, que es en el Evangelio de Marcos. Sabemos que seguimos leyendo Marcos. Volvemos atrás, porque habíamos leído Marcos 9, ahora volvemos a Marcos 1, al comienzo, y es el relato del bautismo y el periodo en el desierto de Jesús. Es un texto muy breve, lo vamos a leer, es Marcos 1 del 9 al 13. Marcos 1 del 9 al 13. Y dice así: por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.
Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Amén. Aquí leemos. Este relato del bautismo de Jesús y el periodo del desierto en Marcos es el más breve de todos, porque también lo tenemos en Mateo y también lo tenemos en Lucas. Están ampliados allí. Se puede decir que hay más información. Eso tiene que ver con que hoy sabemos que Marcos es el más antiguo de los evangelios, el primero de los evangelios que se escribió con la información que tenía Marcos, y probablemente Mateo y Lucas, unas 10 años o 15 años después, tomaron Marcos, pero también tomaron otra información que iban recolectando y pudieron ampliar los relatos, ¿no? Entonces el relato de Marcos es el relato más breve. Pensemos en el tema de las pruebas. Aunque es breve, es interesante de reflexionarlo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. O sea, Él se ha bautizado, Él ha revelado su ministerio, porque hasta ese momento de Jesús no se sabía nada. Él llega al Jordán y es bautizado por Juan el Bautista, y ahí se revela su ministerio. Tenemos ese símbolo de la paloma que desciende en el momento en que Él es bautizado. Dice que el Espíritu bajaba como una paloma, no que era una paloma el Espíritu, pero que era como una paloma, es un símbolo de nuevo. Y entonces, por eso creo que ya lo mencionamos alguna vez, muchas veces decoramos nuestras iglesias o objetos litúrgicos con una paloma siempre mirando hacia abajo, porque está descendiendo la paloma, ¿no? Que desciende de los cielos. Bueno, pero entonces Dios confirma con esa frase: tú eres mi Hijo amado a quien he elegido, confirma que este Jesús es el Mesías, el que había de venir, etc. Y va a desarrollarse luego todo su ministerio. E inmediatamente vienen las tentaciones en el desierto. Estuvo 40 días. Y ustedes ven, estos 40 días evocan los 40 días del desierto, de los 40 años del desierto del pueblo de Israel luego de la salida de Egipto y hasta la entrada en Canaán, y dio pie también para nuestra cuaresma, de la cual hablamos hace un rato y periodo en el cual ahora estamos. 40 días está Jesús en el desierto, 40 días pasamos nosotros en la cuaresma para también evocar de algún modo aquellas tentaciones. ¿Qué tienen que ver las tentaciones con el ministerio de Jesús? Bueno, en principio tiene que ver con que es una forma de inaugurar su ministerio diciendo: las cosas que les pasan a ustedes también me pasan a mí. Las cosas que les pasan a ustedes y que sufren como personas, también le pasan al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no es un fantasma que está libre de todo riesgo y de todo dolor y de todo daño y de toda cosa que los seres humanos padecemos más o menos normalmente, sino que es alguien que ha venido a vivir la vida como nosotros. Entonces este periodo de las tentaciones es de algún modo decir: bueno, ustedes tienen tentaciones en la vida, ¿no es cierto? Y las tentaciones van desde cosas menores hasta cosas muy graves. A veces las superamos, a veces nos cuesta mucho superarlas. Bueno, Jesús padeció de la misma manera esas tentaciones. En los otros evangelios ustedes saben, están ampliadas, ¿no? En el diálogo con el Satanás, etc. Aquí es simplemente decir que pasó por esa prueba. Pero señala que los ángeles le servían, es decir, que no estuvo nunca solo en las tentaciones. Ustedes saben que los ángeles en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son representantes de Dios. Es como que Dios actúa a través de ellos, ¿no? Entonces, cuando dice los ángeles le servían, lo que quiere decir es que Jesús no estaba solo en las tentaciones. Jesús no estaba abandonado allí en el desierto para que tuviera las tentaciones que después se narran en otros evangelios y arreglate a ver cómo salís de ellas. Pero esto es una enseñanza para nosotros. Tampoco nosotros estamos solos en las tentaciones. Cuando tenemos tentaciones de dominar a otros, de pasarlo por la quilla a más de uno, no sé si saben esa expresión, ¿no? Pasar por la quilla lo usaban los marineros antiguos, ¿no? Cuando querían matar a alguien les decían: tiene que pasar por la quilla. Y rara vez lograban pasar por la quilla.
cuando nos dan ganas de, bueno, de tirar todo por la ventana, no estamos solo frente a esas tentaciones. El Señor está con nosotros. Y Jesús está también acompañado por el Señor, porque dice allí claramente, los ángeles le servían. Ahora, las tentaciones de Jesús hablan de la humanidad de Jesús, pero hablan también de nuestra humanidad. Porque todo en Jesús, y esto que se inicia acá en el ministerio, si ustedes lo van viendo a lo largo del año, que vamos leyendo cada cosa, todos los actos de Jesús son siempre una especie de representación de lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros quisiéramos curar a todos los enfermos, gracias a Dios la medicina nos ha permitido, la ciencia nos ha permitido avanzar muchísimo en eso. Siempre quedan huecos, ¿no es cierto? Y muchos huecos todavía. Pero nosotros quisiéramos curar a todos. Bueno, el Señor los puede curar. Esa es la enseñanza. Es algo que nosotros queremos hacer, pero a veces no podemos. Él puede hacerlo. Imagínense en aquel entonces mucho más, ¿no? O sea, casi no había ninguna herramienta contra ninguna enfermedad. Nosotros quisiéramos evitar las tormentas que destruyen las casas, las vidas, las ciudades. Quisiéramos, pero no podemos. El Señor puede detener la tormenta. Quisiéramos que no se hundan los navíos y muera la gente. Jesús puede calmar las aguas para que las naves y los que están en ellas estén a salvo. Y así uno podría ir buscando y analizando los distintos pasajes y momentos de la vida de Jesús en el cual Él hace cosas que, para mostrar la voluntad suya y de Dios, que son muchas veces cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no podemos. No tenemos las facultades para hacerla. Y el Señor nos muestra la voluntad de Dios queriendo hacer. El Señor hace justicia muchas veces. Nosotros quisiéramos hacer justicia, por supuesto. Todos anhelamos un mundo de justicia y donde no haya desigualdades extremas, ni que haya gente que la pase muy mal cuando hay otros que la pasan, yo diría, casi demasiado bien, ¿no? O sea, que hasta se desentienden de sus necesidades porque ya no les importa. Todos quisiéramos un mundo donde eso no sucediera y todos pudiéramos disfrutar de los dones de la vida. Pero no podemos, hasta ahora no hemos podido, por más esfuerzo que hagamos. Bueno, quizá podríamos mejorar, sin duda, ¿no? La situación de nuestra sociedad, pero así estamos. El Señor hace justicia en muchas ocasiones, o pone en evidencia a aquellos que lucran con el dolor de otro, con la pobreza de otros, etc. Entonces, es bueno ver que estas tentaciones de Jesús inauguran un modo de relación de Dios y a través de su Hijo con nosotros. Y ese modo de relación es mostrarnos que lo que Él va a vivir y lo que Él va a padecer y lo que Él va a disfrutar también se parece mucho a lo nuestro. Y podemos identificarnos con la mayoría de las escenas de Jesús, de las cosas que Él hace y dice y cómo actúa. Nos podemos identificar porque desearíamos ser como Él, pero no podemos, pero para eso está Dios mostrándonos su voluntad y marcándonos un camino hacia dónde tenemos que ir, o porque podemos descansar en Jesús, porque sabemos que nosotros no podemos, pero Él puede. Y cuántas veces nos ha ayudado a llevar adelante situaciones muy duras en la vida, en que todos tenemos en determinados momentos, situaciones muy duras en la vida, en las cuales podríamos decir, no tengo fuerzas para llevar adelante esto, fuerzas físicas o espirituales. Las espirituales son más duras que las físicas, generalmente. Y sin embargo el Señor nos apuntaló y nos dio energía y fuerza y fe y confianza para seguir adelante. Y de esas está llena el Evangelio. Entonces, bueno, inauguramos este periodo de Cuaresma con esta esperanza, ¿no? De que el Señor camina con nosotros, de que el Señor está con nosotros y que en las tentaciones, en las dificultades, en los dolores, Él no estuvo solo para mostrarnos que nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Que tengan una buena semana, que iniciemos la Cuaresma con esto que es la Cuaresma, con un periodo de reflexión, de esperanza, de pensar que al final del camino está la cruz, pero está la resurrección, y que vamos a celebrar con mucha alegría esa resurrección del Señor, porque habla de nuestra propia resurrección y nuestra propia promesa de, así como el arco iris prometió proteger la naturaleza y el mundo en el que vivimos, la resurrección nos promete que nos va a proteger.
más allá de todo temor y de todo, toda expectativa que podamos tener frente a la muerte. El Señor la vence y nos hace pensar que nosotros también la vamos a vencer junto con Él. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. La esperanza es mapa que dibuja nuestro pueblo en busca de otras rutas. La esperanza es larga caminata, sueño de una tierra liberada, hacha y pala del amor. La esperanza es carta que escribimos a los niños, hijos de estos hijos. La esperanza es árbol que plantamos, un camino que abres con tus manos y otros llegan hasta el mar. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, que hace amanecer. La esperanza es trigo que Héctor siembra, Pedro cuida y Lázaro cosecha. La esperanza es pan que Dios amasa, Julia pone al horno y cual levanta en señal de comunión. La esperanza es manta que tejemos entre luchas, cárcel y destierro. La esperanza es fuego en el camino, la de ternura, sol de vino, fuerte abrazo de amistad. Que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros, uno que hace amanecer. La esperanza es viento que germina en la cruz de América Latina. La esperanza son tus manos puras, alas rotas, conquistando altura, levantando una canción. Vamos, que ya vienen nuevos días, vamos, que ya asoma la alegría, vamos, que camina con nosotros.